Miguel, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. A ver, todos estos movimientos que está gestando como presidente de la Cámara en estos momentos, digamos, porque lo invitan en todos los departamentos, estoy viendo que está recorriendo de la provincia nuevamente. ¿Qué significa? ¿Qué simbología tiene? No, simplemente es continuar con una metodología de trabajo y una práctica política que he cultivado en todos los últimos años, particularmente durante mi trayecto por el Senado provincial y más tarde como gobernador, y lo sigo haciendo ahora como diputado. Estar en contacto con los referentes locales, con las instituciones, con los empresarios, mantener ese vínculo que da la política de cercanía, de diálogo, de escucha, que es indispensable en todos los momentos para poder pensar el futuro y para tener un diagnóstico real de lo que está ocurriendo, ¿no? Así que con los cuidados del caso y tratando de no correr riesgos ni hacer correr riesgos a los demás y a mis colaboradores, pero con muchos protocolos, pero tratando de mantener esa cercanía que he cultivado también durante mi gestión de gobierno. Siempre recuerdo que marqué un récord histórico en la provincia. En solo 4 años de gestión logré visitar todos los pueblos y localidades del territorio provincial, incluso algunos muy pequeñitos de menos de 100 habitantes, que tenemos varios, a los cuales nunca había llegado un gobernador. A ver, ¿usted es consciente de que cada vez que transita algún departamento, alguna localidad, mucha gente piensa es el político con mejor imagen en el Frente Progresista, digamos, en la oposición en general, fue gobernador, y dicen, es la carta fundamental para el 2021, y hay otros que dicen, si no hay 2023 sin 2021. ¿Sabe que genera expectativas usted? Sí, por supuesto. Creo que el objetivo de la política siempre, más allá de lo personal, es generar expectativas, construir futuro, generar ideas sobre lo que va a venir. Y en ese sentido, no solamente mi presencia, sino también el trabajo sostenido de todos los referentes del Frente Progresista en los territorios es muy importante. Estamos gobernando más de 200 localidades de la provincia, grandes ciudades como Rosario y Santa Fe, pero también muchas localidades pequeñas. Y el trabajo que se desarrolla ahí es muy importante para poder imaginar la Santa Fe del futuro. Creo que estamos en una transición, un gobierno provincial que, más allá de la pandemia, que obviamente trastoca todas las prioridades, no ha logrado hacer pie todavía, tanto así que se habla de un cambio de gabinete, y creo que ya los santafesinos están un poco asumiendo que este va a ser un gobierno de transición, pero que hay que empezar a diseñar y a pensar el futuro, y en eso estamos trabajando. A ver, ¿usted ve que la gestión hoy está marcada por exclusivamente la pandemia o tiene dificultades, le digo a nivel provincial, o tiene dificultades en otras áreas que no solamente son de salud y del contexto social? Bueno, si no hubiera dificultades, el gobernador no estaría pensando en cambiar el gabinete, ¿no? Evidentemente que no está él mismo conforme con el desempeño de su equipo de gobierno, y está claro también que no ha habido grandes iniciativas, más allá de los temas de restricciones propias de la pandemia, no ha habido todavía grandes iniciativas. No se sabe bien cuál es el proyecto económico, el proyecto educativo, el proyecto para la salud pública o el plan que tiene este gobierno para la seguridad. Nos han enviado 3 proyectos de ley que son para el futuro, para pensar a lo mejor una policía mejor, en todo caso de acá a 4, 5, 6 años, pero lo que necesitamos es gestión cotidiana, gestión del día a día, ¿no? Enfrentar los problemas de la inseguridad y la violencia que hoy están agobiando a los habitantes de las 2 grandes ciudades, especialmente
en Rosario, Santa Fe, Rafaela también. Así que creo que esto es lo que se necesita, ¿no? Y pareciera que no aparecen esas ideas, esos proyectos, esas iniciativas, los equipos de trabajo para poder llevarlos adelante. Hoy la gestión pública, Rodrigo, y lo digo con mucha experiencia por haber gobernado 2 veces la ciudad de Rosario y luego la provincia de Santa Fe, requiere de equipos técnicos y políticos. Se necesita política, pero también mucha experiencia y conocimiento de la realidad de cada una de las áreas sobre las que hay que intervenir. El plan de seguridad en esos 3 proyectos, ¿usted ya lo estudió con sus equipos técnicos? ¿Lo ha hablado con el resto de los legisladores del Frente Progresista? ¿Pueden llegar a acompañar? ¿Cuál es la expectativa que tienen sobre esto? Bueno, en primer lugar hay que aclarar que eso no es un plan de seguridad. Son 3 leyes que modifican la estructura policial, básicamente, ni siquiera hablan de la seguridad de manera integral, sino que están enfocadas exclusivamente en transformaciones o modificaciones de la estructura policial, pero eso no es un plan de seguridad y creo que lo que necesita hoy Santa Fe justamente es un plan de seguridad que parta del día a día y permita resultados en el corto y mediano plazo, que son los términos de un gobierno. Los términos de un gobierno son 4 años, ya perdió 1, o sea que le quedan 3, se necesitan resultados y cumplir objetivos concretos en ese plazo, en esos breves plazos. El debate que hoy está planteado en la legislatura, como digo, es una reforma integral del sistema policial. Nosotros compartimos algunas de esas ideas, otras no. Creemos que hay muchas contradicciones en esos proyectos, muchos vacíos, cambios muy complejos y de muy dudoso resultado, así que los vamos a analizar más en profundidad. Lo hemos recibido la semana anterior, así que todavía no hemos tenido tiempo de analizarlos más en detalle. Vamos a consultarlos con todo un equipo de especialistas que nos acompañan para poder tener una visión más precisa, más clara, pero para no generar expectativas. Lo que estamos discutiendo en la legislatura son un proyecto de ley para la policía de acá a 10 años, no es un plan de seguridad. El plan de seguridad es lo que tiene que tener el gobierno ahora y ponerlo en marcha rápidamente. ¿Qué hubiera pasado si gobernaba usted en este momento de pandemia? ¿Qué impronta le hubiera dado, por ejemplo, a la gestión? Mire, creo que es un momento para tener un Estado doblemente hiperactivo, así como le pedimos a las familias y a la sociedad en general que se quede en casa, que no transite, que no se movilice, que no se reúna, y serán aplicadas además medidas restrictivas a la actividad económica que de a poquito se van liberando. Creo que en paralelo el Estado debiera haber estado mucho más activo que nunca, con presencia en los territorios de los ministros, del gobernador, de los funcionarios, con más iniciativa en el ámbito social, porque los problemas sociales se han multiplicado. Si teníamos un 25-30% de pobreza a fines del año pasado, vamos a terminar este año cerca del 50%. Se han incrementado los índices de desempleo y todas estas cosas requieren de una presencia estatal mucho más intensa, no solamente en política, en iniciativa, en acción, en presencia territorial, sino también en recursos. Es paradójico, realmente inexplicable que en un momento de crisis tan profunda donde la economía se debate o la mayoría de las empresas se debaten en la disyuntiva de cerrar definitivamente sus puertas o seguir tirando un tiempo más, y donde, como decíamos, más del 50% de las familias han caído bajo la línea de la pobreza, que la provincia tenga más de 30.000 millones de pesos en plazo fijo, acumulando intereses, pero no produciendo ningún efecto concreto sobre la realidad provincial. ¿Y por qué piensa que pasa eso, Miguel? Con la obra pública paralizada. ¿Por qué piensa que hay 30.000 millones de pesos en plazo fijo? ¿Cuál sería, digamos, la lectura que hace de eso? La primera lectura es que las finanzas de la provincia
más allá de lo que se dijo al inicio de la gestión, estaban en una buena situación. Por eso en apenas 10 meses y con toda la recesión de la actividad económica le ha permitido al gobierno acumular esa cantidad de recursos en la caja. Pero por otro lado está mostrando justamente la falta de acción, la falta de iniciativa, la falta de políticas. No están gastando los recursos que dispone la provincia, al contrario de lo que está haciendo el gobierno nacional, ¿no? Que está haciendo un enorme esfuerzo con una situación económica mucho más comprometida hoy de la nación respecto de las provincias, pero está haciendo un enorme esfuerzo para tratar de llegar a los sectores sociales más vulnerables, para tratar de acompañar a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, esto mismo creo que debiera estar haciendo también la provincia de Santa Fe. A ver, tocó el tema nacional y tiró una positiva. ¿Cómo ve la gestión de Alberto Fernández? Mire, creo que arrancó bien, con una apertura al diálogo, con una vocación de cerrar la grieta, de encarar una nueva etapa de reconstrucción nacional, y también inició con medidas acertadas y correctas el primer tramo de la pandemia a partir de marzo, con una definición clara de reforzar los sistemas de salud, de producir una cuarentena anticipada para evitar que los viajeros que venían desde Europa u otros destinos del exterior propagaran rápidamente el virus en la Argentina. Me da la sensación que las tensiones internas, la falta también de homogeneidad de su equipo de gobierno, lo ha venido complicando, ¿no? Le ha hecho perder esa iniciativa y también perder esa adhesión popular que había logrado en los primeros meses. Creo que está a tiempo todavía de recuperarla, pero bueno, la economía, ya no solamente la salud, sino también la economía aprieta. Estamos en un punto muy delicado, no solamente de recesión de la actividad económica, sino de disparada de la inflación y de una brecha cambiaria que pareciera insostenible, ¿no? Así que tenemos expectativas de que el gobierno le encuentre la vuelta a la situación, porque si no, a 3 años todavía de continuidad del mismo gobierno, la situación social y económica e incluso institucional puede hacerse más delicada. ¿Usted piensa que, así como dijo que este gabinete de Perotti es de transición del primer año, el de Alberto también? Sí, tengo más dudas. Creo que tiene buenos ministros el presidente. Tal vez las diferencias por allí se notan al interior de la fuerza política o del frente de la coalición peronista que lo ha llevado al gobierno, ¿no? Está clara las distintas miradas y posiciones con la vicepresidenta de la Nación y con todas las fuerzas políticas que reconocen en ella el máximo liderazgo del espacio, y evidentemente que esas distintas miradas y opiniones sobre temas fundamentales, económicos, institucionales, etcétera, generan mucha desconfianza y generan parálisis, ¿no? Fíjese que este tema de las tomas de Guernica que hoy veía se está resolviendo, llevó varios meses de debate, de discusiones, de idas y vueltas, y dentro de todo es un tema relativamente menor al lado de los grandes problemas estructurales de la Argentina. Creo que le falta ejecutividad al equipo de gobierno nacional, le falta gestión, y me da la sensación que eso tiene que ver fundamentalmente con estas diferencias, estos cruces de opiniones entre los distintos sectores, digamos, que integran el Frente de Todos. Claro, porque es interesante lo que usted dice, porque por un lado lo tiene a Grabois como una figura emblemática, que es la línea, digamos, de acción es el Papa y Cristina. O sea, han hablado, Grabois es una persona que habla con ambos. Y por otro lado, ese mismo personaje de la política de la coalición gobernante, que no es funcionario, pero sí hoy ha sido una figura estelar, digamos, en las tomas de Guernica, los Echeveres, etcétera, etcétera, habla bien de Bernie. O sea, a ver, vamos a ponerlo, digamos, de esta forma. De la izquierda dice, el permitido que nos podemos que tenemos el ala progresista de la coalición gobernante es Bernie.
Bernie dice, yo soy la derecha peronista. ¿No le suena a fuego amigo, como dijo en algún momento Alberto Fernández? Perdón, Aníbal Fernández. Sí, desde luego. Creo que puede haber distintas miradas, distintas opiniones. Un gobierno no puede tener distintas opiniones sobre los temas. O sea, el presidente Fernández no puede estar con Fernández, estar con Grabois y con Bernie al mismo tiempo, porque obviamente son miradas absolutamente o diametralmente opuestas sobre distintos temas. Y lo preocupante es que esto ocurre a menudo y el presidente no termina de definir, no termina de decidir cuál es la posición del gobierno, ¿no? Y necesitamos un gobierno que genere certidumbre, que genere certeza, que genere confianza y que sepamos todos hacia dónde va, cuál es su posición respecto de Venezuela, cuál es su posición respecto del Fondo Monetario, cuál es su posición respecto de la reforma de la justicia o sobre la toma de tierras o la ocupación de tierras en distintos lugares del país. Se puede admitir, como decíamos, que distintos integrantes de un espacio político tan amplio puedan tener distintas opiniones. Lo que no pueden convivir esas opiniones distintas en un solo equipo de gobierno, porque eso termina digamos, frustrando o quitándole la capacidad de gestión a un equipo. Un equipo tiene que tener coherencia. Las dos últimas, y gracias por su tiempo. ¿Cuánto se está jugando realmente, usted que conoce muy bien el tema, cuánto se está jugando con la hidrovía? ¿Cuántos intereses se están jugando con la hidrovía? ¿Únicamente políticos, estratégicos, geopolíticos o también intereses económicos? Bueno, de nuevo lo que hablábamos antes de otros temas, ¿no? Hidrovía es un gran tema para Santa Fe, para el país, pero sobre todo para el litoral. Es un tema estratégico. Hay muchísimos intereses económicos, intereses nacionales de cada uno de los países que integran la cuenca del río Paraná, el río de la Plata, intereses de las provincias. Lo que no se ve, no se veía antes y no se ve ahora, es un proyecto para la hidrovía. Estas son las cosas que le pedimos a un gobierno. El gobierno nacional tiene que definir qué quiere hacer con la hidrovía, además de crear una empresa estatal como la que se ha creado, que puede ser buena o mala, puede representar una nueva estructura burocrática llena de ñoquis y costosísima para el país, o puede ser una herramienta para dinamizar el funcionamiento de la hidrovía y para darle una mirada federal. Pero eso depende de cuál sea el proyecto que está detrás. Y en materia de hidrovía hay dos proyectos. Hay un proyecto que obviamente interesa fundamentalmente a las grandes empresas cerealeras, que son las propietarias de los puertos que están ubicados desde Puerto General San Martín o desde Timbúes hacia el sur, a los que solamente les interesa el dragado del río y el mantenimiento de la hidrovía de Timbúes al sur. Y hay otra mirada, una mirada más estratégica, que es la que yo comparto y la que hemos impulsado en su momento desde mi gestión, que es una mirada más integral, donde la hidrovía no solamente le interese o le sirva a los grandes jugadores del negocio agroexportador, sino también sirva para promover el desarrollo de los puertos del interior ubicados hacia el norte, el puerto de Santa Fe, el puerto de Barranqueras en Chaco, los puertos de Entre Ríos y de Corrientes. Hasta Reconquista, digamos, hasta Reconquista también. Ni hablar Reconquista. Y por lo tanto promover el desarrollo económico de esas regiones, abaratando los costos de traslado. Ahora, vamos al hueso, vamos al hueso, Miguel. Si vengo, yo soy un financista a tasa cero, como se propone China, para la construcción del diseño de ferrocarriles, que la vuelta de los ferrocarriles después del desmantelamiento de los 90. 1.700 millones de dólares te vengo a ofrecer. ¿Se queda con la hidrovía? Sí. ¿No le da la impresión no tengo duda
las inversiones en la hidrovía en principio son autosostenibles, ¿no? Hasta ahora se han sustentado con el propio peaje que pagan las empresas navieras, sí. O sea que no requeriría de grandes inversiones del Estado. Más vale, lo que se necesita es una visión estratégica y una definición de hacia dónde queremos ir con la hidrovía. En materia de infraestructura ferroviaria, probablemente hacen falta inversiones muchísimo mayores que la de 1.700 millones de dólares para volver a pensar en un sistema de ferrocarriles modernos en la Argentina. No sé si hoy estamos en condiciones de pensarlo, quizás habría que priorizar algunos troncales, algunos ramales fundamentales para volver a repensar a mediano y largo plazo, porque esta no es una tarea para un gobierno, sino para toda una generación, para 30 años por delante de inversiones sostenidas, si es que queremos volver a recuperar un sistema ferroviario en serio. O sea, pero digamos, la pregunta es imposible decirle a China que no. Si va a venir así con tasa cero, que el mundo cada vez está más cerrado, hoy hay jugadores belgas, hay jugadores holandeses, yanquis, pero está China que ya ganó por lo menos una pulseada, la ganó. Hay que ver la letra chica de esos convenios y esos contratos. Hoy ni China, ni Estados Unidos, ni Europa, nadie regala nada. O sea que todo lo que parece barato seguramente debe tener otras exigencias, otras contraprestaciones. Es como los créditos del Banco del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Parecen muy interesantes, muy convenientes, pero después hay que leer cuáles son las exigencias y las condicionantes de esos créditos. Miguel, muchas gracias por su tiempo, muy amable. A ustedes, gracias Rodrigo, hasta luego. Un abrazo enorme.